Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. Mateo 16, 13. Feliz Navidad para todos. Amén. Que nuestra Navidad es Jesús. Y espero que hayan honrado al Señor en esos días. Amén. Es lo más importante, honrar al Señor. Mateo 16, 13. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Pueden bajar ustedes, los músicos se quedan. Gloria a Dios. Bueno, los ministros se quedan, pero se quedan conmigo, ¿verdad? No se quedan en silencio. Vamos a hablar acerca del proceso de la transición. Estamos entrando en estas dimensiones del Espíritu que nos está llevando, y nos ha hablado acerca de una transición para el 2020, ¿verdad que sí? Y el hermano Jorge hablaba ahora acerca de que en lo espiritual ya estamos entrando en esa transición. Sin embargo, hermano, tenemos que entender bien qué es la transición. La profeta también ministraba la semana pasada acerca de este tema, y es poderoso saber que vamos a cambiar y que vamos a ser llevados a cosas tremendas. Pero yo no puedo tampoco cegarlo a usted y hacerle creer de que las cosas serán así nada más de bonitas y lindas, y un camino de flores y pintarle un paisaje hermoso. Los cambios siempre van a traer oposición, los cambios siempre van a ser difíciles. Ser transformado por Dios toma tiempo. Ser transformado por Dios para que sea genuino, para que sea un cambio genuino y verdadero que se mantenga, necesita esa transición. Y la transición lleva consigo como algo que va a arrancar de ti mismo, que va a hacer morir en ti muchas cosas. Trascender es un estado intermedio de un cambio o una transformación. La transición no es el cambio. La transición es el medio para llegar al cambio. Ya le aburrí el 2020. Ya le apagué sus aspiraciones y sueños para el 2020. Solamente tiene que entender una cosa: si no hay transición, no hay transformación. ¿Usted qué quiere? ¿Trascender o quiere ser transformado? Yo creo que estoy hablando en chino hoy. ¿Aló? ¿Prefiere? ¿Está muy frío? No, ok. ¿Prefieres solo transicionar? No nos podemos quedar en la transición. La transición viene. Y la transición viene para llevarnos a ese nivel de gloria, a esa dimensión de gloria. La transición es el estado intermedio de un cambio o de una transformación.
Cuando el Señor nos dice que este año 2020 va a ser un año de transición para nosotros, en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, en tu familia, lo que Dios está diciendo estás entrando, estás avanzando a la mitad de tu proceso, estás a la mitad de ver algo grande que yo voy a hacer contigo. Una vez que tú termines tu transición, viene la transformación. Es necesaria la transformación y es necesaria la transición. ¿Cuántos han visto que el gusano o la oruga, antes de ser mariposa, se vuelve capullo? ¿Han visto eso? National Geographic, no sé, o Animal Planet. ¿Han visto eso? El proceso del gusanito, de la pequeña oruga, va por la tierra caminando y él va buscando ascender a una parte alta de algún árbol, una hoja, porque ellos no forman sus capullos en las partes bajas, ellos los ponen arriba y los esconden a veces en ramas, se disfrazan tal vez del color del árbol para que los animales no intenten comérselos. La oruga lleva un camino costoso y largo hasta llegar al lugar donde ella se va a convertir en un capullo. Un capullo que durante 12 meses se queda ahí como cualquiera hubiera dicho, esa oruga está muerta. De hecho, los demás animales, según cuentan las fábulas y las historias, creen que la oruga se murió, porque no vuelven a ver a la oruga nunca más. Lo único que pueden ver es ese capullillo guindando en una hoja o en una ramita. Para el mundo, para la gente, para los animales, de los demás insectos, la oruga se murió. Pero para la oruga, lo que ella está haciendo allá adentro es transicionando. El proceso de transición, hay momentos en los que no te va a ser visible. Tu transición te va a esconder de la gente. Tu transición va a hacer que la gente no pueda ver en ti algo. Es más, es posible que ni los cambios se vean en ti. Es posible que no distinga la gente que hay cambios en ti, que algo está siendo transformado en tu vida. Porque la transición muchas veces nos hace invisibles. La transición muchas veces le va a hacer creer a la gente que estabas muerto, pero tú no estabas muerto, estabas transicionando para ser transformado. Todos piensan que la oruga se murió, pero cuando se cumplen los 12 meses en la concha, sale la mariposa esplendorosa, hermosa, y lo que todo el mundo pensaba que nunca iba a poder ser hermoso y que no iba a volar, ahora vuela. Eso le llaman metamorfosis, es el cambio de un estado a otro. Pero Dios no nos habló a nosotros de una metamorfosis, nos habló de una transición. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que ocurre adentro del capullo, para que cuando se cumplan los 12 meses salga la mariposa, ¿qué es lo que ocurre dentro del capullo? Eso es transición. ¿Qué es lo que ocurre en tu vida espiritual en este año? ¿Qué es lo que va a pasar en el 2020 contigo? ¿Qué es lo que Dios ya está empezando a hacer? Y voy a decir algo, algunos están pensando, pero es que yo oigo que transición y qué bonito, y yo quisiera trascender, y yo mire y esto y lo otro, y vi el sobre, el árbol fructífero y el árbol en el desierto, y yo voy a trascender a dar frutos. Sí, vas a trascender, prepárate, estás entrando al capullo. Cosas sobrenaturales, magníficas, hermosas ocurrirán ahí. Cosas difíciles, cosas tremendas van a pasar ahí adentro. Este año, estos 12 meses que vienen, serán cosas tremendas las que vamos a vivir, sobrenaturales. Pero es un proceso escondido. Nadie puede ver. Tú dices, ni te notaron, pero Dios sí te estaba notando. Dios sí ha estado haciendo. Dios está haciendo. Amén.
La transición es el proceso donde estás a la mitad. Recordé una palabra que dio el apóstol Navarrete ahora que vino, y él, cuando me dio una palabra, él dijo: si son 4 escalones, te digo hoy, estás en el segundo. Y cuando andábamos ahí hablando a solas, él me decía: estás a la mitad, estás a la mitad, pero si logras pasar al tercero y al cuarto, vas a ver cosas tremendas. Dios me hablaba de esto: transición, transición. Viene para nosotros, estamos a la mitad del camino, estamos a la mitad de ver lo que Dios verdaderamente. Y si este es un tiempo donde has estado viendo cosas grandes, si este es un tiempo donde hasta ahora tú crees que has sido bendecido verdaderamente por Dios, prepárate para lo que viene después de aquí para allá. Porque eso es, si estamos a la mitad, no nos vamos a quedar en la mitad. Cuando Dios dice vamos a trascender, es porque nos va a llevar más allá de la mitad de lo que estamos viendo. La transición es que estás a la mitad del camino, de lo glorioso. La Biblia describe las transiciones como procesos que llevaron a los hombres y mujeres sencillos a convertirse en los escogidos de Dios. Todo hombre o mujer de Dios en la Biblia transicionó. Eran hombres sencillos, mujeres sencillas. Ahora que veíamos a María en la obra que se planificó aquí, veíamos a una María que estaba como una mujer sencilla, virgen, guardándose, preparándose para su marido. ¿Qué iba a creer ella? ¿Qué iba a pensar esa mujer? Que un ángel aparecería en su casa y que le diría: bienaventurada eres. Que la vería como una sierva del Señor. Ella transicionó de ser una simple y sencilla mujer a ser la mujer que llevaría al Hijo de Dios en su vientre. Eso es transición. Piense lo que vivió María. Piense lo que vivió María en todo ese tiempo. Lo que se habló de ella, embarazada. ¿Cómo pensaba María? ¿Qué podía sentir ella? Piense como María. Y que cuando llegue el momento, ella tenga que ver a ese niño nacer y saber que tiene al Hijo de Dios en sus brazos. Ella transicionó de ser la sierva del Señor a ser la madre del Señor en ese momento. Sí, pastor, eso sonó así como... No, María fue la madre del Señor en la tierra, del Señor Jesús. Lo crió, lo alimentó, lo amamantó, dio todo lo que una madre daría. Ella vivió una transición y luego vivió una transformación. Y cuando llegó su tiempo, Jesús mismo la entregó y le dijo a Juan: Juan, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. O sea, me libero de esta parte contigo. Tú sigues adelante. La Biblia establece estos procesos de transición en los hombres y mujeres cuando Dios quería cumplir sus propósitos. Así que la transición es necesaria. La transición es de Dios. Dios te va a hacer transicionar tiempos donde la manera de Dios hacerlos transicionar les cambiaba el nombre. Cada vez que el Señor hizo transicionar a alguien, le cambió el nombre. ¿Aló? ¿A quién le cambió el nombre? A Pedro. ¿A quién más le cambió el nombre? A Jacob. ¿Ah? ¿Sabe quién es Hadasa? ¿Usted sabe quién es Hadasa? No sé si lo estoy diciendo bien y por eso no sabe. Ajá, Esther. Hadasa era esa mujer que fue tomada como una doncella para ser llevada al palacio y que cumpliera una simple función, que era ser de las concubinas del rey. Esa era Hadasa. Pero Hadasa transicionó y se volvió Esther cuando se volvió la reina Esther. Hadasa dejó de ser una doncella y se volvió reina. Transicionó. Pero el proceso de transición de Hadasa
fue difícil, no fue fácil. Expuso su propia vida para poder ser transformada en la reina que enloqueció a este rey. ¿Quién más? Vamos a hablar de Pedro, porque fue el que les leí al principio. Otro día hablaremos de otro, pero de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era Simón. Pedro no era Pedro, era Simón. Su nombre era Simón. Era un pescador. El hombre era vulgo, o sea, no era bien hablado, era molesto, tenía un carácter fuerte. Pedro era intenso. Pedro era una persona, hermano, por lo que la Biblia relata, impulsivo. Pedro no estaba dispuesto a hacer muchas cosas a la manera que todos los demás lo hacían. Sin embargo, Simón, como se llamaba realmente, vive su proceso de transición. Usted sabía que la transición te lleva a convertirte en tu llamado. Eso es lo poderoso de la transición. La transición te va a llevar a convertirte en tu llamado. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque tú comienzas como un Simón, pero te vuelves un Pedro en el camino. Mire, antes de tener la revelación del Cristo, Pedro era Simón. Jesús preguntó algo que para algunos no era importante, pero Simón estaba atento a lo que Jesús estaba hablando. 3 años caminando con el Hijo de Dios, o no sé cuántos años tenían en ese momento. Puede ser que ya llevaban 2 o 2 años y medio caminando con Jesús, pero tenían un tiempo caminando con Jesús. Y en ese tiempo que tenían, Jesús se atreve a hacer la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y entonces todos empiezan a decir, unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres lo otro. Y luego les lanza la otra pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Y quién soy yo para ustedes? Mis hermanos, si tú vienes a Tiempo de Milagros y tú tienes 2 años aquí, yo te pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo? Y tú no sabes quién es el Espíritu Santo. Entonces tú te has venido a sentar a escuchar música aquí nada más. Porque estar en Tiempo de Milagros es saber quién es el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces yo puedo decir, si tú vienes aquí y yo dentro de 2 años te agarro por allá así desprevenido y te digo, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Y tú me dices a mí nada más la tercera persona de la Trinidad, o me dices a mí un espíritu que se mueve ahí sobre las aguas. Yo te voy a decir, tú estás viniendo aquí nada más a hacer una vida social. Tú vienes aquí porque te gusta, pero tú no estás creciendo aquí, tú no estás avanzando. Jesús necesitaba saber si ellos ya estaban avanzando en algo. Jesús necesitaba saber qué pensaban ellos de Él, quién creían ellos que era Él. Y Jesús le lanza la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y luego viene la fuerte: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque el tiempo que ustedes tienen conmigo ya para que ustedes sepan quién soy yo. Pero ninguno habló, solo Pedro saltó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero yo me imagino, porque a veces leer hay que imaginarse. Y yo me imagino que Pedro no lo dijo así como está escrito en la Biblia: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú lo lees rápido. No, yo me imagino que Pedro lo dijo en un tono lleno de emoción y como que le cayó una del cielo, una rema del cielo, porque eso fue lo que pasó. Se abrió algo en el espíritu de Pedro y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, entienda algo. Cuando Jesús conoce a Simón, cuando Jesús conoce a Simón, es porque el hermano Juan se lo lleva, y el hermano viene y le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, aquel de que había de venir. La actitud de Pedro posiblemente fue: otra vez este loco con esas cosas.
no he pescado nada en toda la noche. Y viene mi hermano a decirme estas cosas ahorita. Para Pedro decir, para Simón decir eso ese día, en ese lugar, hermanos, era que él había recibido verdaderamente algo. Y Jesús lo confirma y dice: Simón, hijo de Jonás. Vea cómo lo llama: Simón, hijo de Jonás. O sea, lo llamó por su nombre genealógico, hijo de Jonás. Su genealogía mencionó. En aquel tiempo decirle a alguien hijo de este era como que usted me diga a mí: Jorge, hijo de José. Es lo mismo, menciona su genealogía, haciendo ver que quiere llevarlo a su comienzo, a su parte sanguínea, a su linaje. Pero en el mismo momento le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre. Cuando dice eso, es que eso no te lo contó nadie que estuviera aquí, Pedro. Pedro, eso no te lo dijo, eso no fue un chisme, Pedro. Pero eso no te lo dijo nadie, eso te lo dijo el Padre que está en los cielos, porque solo Él lo sabe. Y entonces ahí viene y le dice: yo te digo a ti que tú eres Pedro. Transición. Cuando Dios le cambiaba el nombre, mire, es que esto es tan poderoso. Cuando Jacob pasó todo lo que pasó, primero la visión de la escalera, después la situación con su suegro, después huye de su hermano, después se pelea con el ángel. Y cuando Jacob se pelea con el ángel, él no lo suelta porque él espera la bendición y le dice: no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces el ángel le lanza la bendición, pero viene y le dice: ya tu nombre no será más Jacob, ahora será Israel. Ese es el momento, porque la transición te cambia el nombre por el nombre de tu propósito. Cuando tú transicionas, ya tú no te llamas Ivania, ahora te llamas pastora. Porque tú dejas de llamarte como tú te llamas y te empiezas a llamar como tu propósito. La transición te viene a llamar como tu propósito. A ver si lo estoy diciendo bien. Sí. La transición te lleva a convertirte en tu llamado, a lo que Dios te llamó, a lo que Dios tiene planeado para ti, a lo que Dios tiene pensado para ti. Necesita que tú te mueras y que vuelva a nacer uno nuevo de ti y decir: este es el que va a hacer lo que yo digo. Porque todo lo que tiene el viejo no me sirve. Necesito sacar a algo nuevo de este. Necesito levantar algo nuevo en este. Necesitamos entrar al capullo, y en el capullo Él va a empezar a transicionar las cosas. Yo sé que algunos me miran con cara como de que sienten que han estado en un capullo como 5 años. No estabas en un capullo de hace 5 años. Tú estabas en tu proceso normal. Pero lo que estás a punto de vivir en estos días, el próximo año, es algo que sí te va a catapultar a algo distinto. Hay un tiempo, hay una transformación, entiéndeme. Te va a cambiar tu estilo de vida, te va a cambiar tu forma de ser, te va a cambiar lo que tú eres hoy. Simón ahora era Pedro. Simón ahora era Pedro. Escuche, hermano, solo Pedro estaba listo para pasar a una transición. Porque en esos años, ¿qué fue lo que Pedro vio en esos años? ¿Qué fue lo que Simón vio y vivió Simón que lo hizo transicionar? Simón vio la pesca milagrosa. Vio peces salir por montones de la red cuando no había nada. Simón vio su suegra sanarse. Oiga, para que se sane la suegra, eso. Vio su suegra sanarse. Simón, dice que Simón puso su casa al servicio del ministerio. Es que entienda eso. Y para los que son anfitriones en las casas, usted todavía no tiene tal vez una idea de lo que usted está haciendo para el Señor.
Pedro abrió su casa, que hasta el techo le desbarataron, hermano, para meter ahí un milagro. Mire, la gente que le pone a Dios es la gente que está en transición, que está a punto de entrar en esta transición y algo grande se viene, porque es la gente que le pone a Dios en las manos las cosas. Pedro le puso su casa, Pedro le puso su barca, le dijo: aquí está mi barco, ya no pesco más, donde tú vayas yo te llevo. Ay, pero usted, hermano, me puede llevar allá, que no, ahorita no. El pastor cree que el carro de uno es para la iglesia. El pastor cree que el carro que uno tiene es para... El pastor cree que la casa de uno... El pastor cree que los sillones me costaron ¿qué? No, el rollo no es con el pastor, es tú y Dios. ¿Usted cree que Pedro no tenía una barca diferente? Pero la barca de Pedro no era cualquier barca, hermanos, que usted ve las películas y cree que aquello era así todo. Jesús estaba durmiendo en la barca, quiere decir que esa barca estaba cómoda, hasta que roncaba. Bendiciones, mi hermano Pastor Bedford, no lo había visto, bienvenido. Pedro, Simón, puso su casa, puso su arca, puso el techo de la casa. ¿Qué más dio? Él mismo le dice a Jesús en una ocasión: nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y Él les dice: ustedes tienen su recompensa. Todo lo que te lleva a una transición es todo aquello con lo que tú empiezas a disponer en Dios. Cualquiera diría: lo que Simón recibió fue un premio, pastor. ¿Usted cree que lo de Simón fue una casualidad? Que Simón recibiera esa revelación y que recibiera ese empoderamiento de Dios. ¿Usted cree que eso fue una casualidad? No, lo que Simón estuvo haciendo en su lado con Jesús fue lo que fue preparando el camino para transicionar y llevar una transformación a ser el hombre que dirigió la iglesia. Es que ahí es donde lo quiero llevar. Todo lo que Simón vivió como Simón lo llevó para convertirse en Pedro. Todo lo que usted está siguiendo y está sirviendo aquí y está viviendo en este tiempo y está pasando en este tiempo, lo está llevando a convertirse en su llamado. Y cualquiera diría que ese día que Simón dejó de ser Simón y se volvió Pedro, wow, ya quedó listo. Listo está Pedro. Pedro la tiene toda. Pedro ese que... No, hermano, ese día más bien se puso más fea la cosa. Y es aquí donde los quiero llevar, porque transición no es el final, transición es el medio. Transición es estar en el medio. Es el proceso que te va a llevar a la transformación. Y trascender en medio de cosas y situaciones te forman, te fortalecen, te hacen lo que eres para Dios. ¿Usted cree que los hombres y mujeres que están muriendo allá en los campos, en la 1040, en esos lugares, muertos por musulmanes, esos mártires, cómo llegaron a ese nivel de morir por Jesús? Ya están muertos. Antes de que los maten, ya ellos murieron. Murieron a su yo, murieron a su estilo de vida, murieron a lo que ellos puedan pensar aquí en la tierra y se abrazaron a una vida en el cielo, se abrazaron a una esperanza eterna, se abrazaron a la locura de la predicación del evangelio, se abrazaron a Jesús. Y entonces ellos entienden que ellos ya no pueden vivir y no se sentirían bien viviendo más que para Jesús. Su meta es el cielo. Ahora, yo no estoy diciendo acá que usted va a transicionar para ir a poner el pecho por Jesús, porque gracias a Dios no nos ha llegado esa parte. Pero hay llamados que escasean en estos días. Todos quieren ser profetas, pero ya no queremos ver misioneros.
Ahora todos quieren ser apóstol, pero nadie quiere ser misionero, ir a levantar obras ahí de la nada, donde no hay nada. Nadie quiere viajar a países donde no habla ni el idioma y tener que aprender para poder ir a rescatar gente. Nadie quiere meterse en las montañas a aprender a hablar indígena para poder hablarle a los indígenas. Nadie está traduciendo la Biblia en otros idiomas. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué queremos transicionar? ¿Cuál es la transformación que estamos esperando? ¿Para volvernos cristianos cómodos? ¿O para volvernos la iglesia que el Señor está esperando venir a recoger a la tierra? Esa es la transformación que necesitamos vivir. Esa es la transición que la iglesia debe vivir. Pero Jesús le dijo a Pedro, cuando todo se vería bonito, recibió el aplauso de los compañeros, donde pegó la revelación del año: eres el Cristo. Ahí Jesús, al tiempo después, Jesús viene y dice: es necesario que yo sea apresado y que sea azotado y muerto por los fariseos y escribas, y me harán esto. Y entonces él empieza a hablar de su muerte. Y cuando él empieza a hablar de su muerte, suena tan feo y trágico que Pedro otra vez creyó que, como ya era Pedro, que tenía la unción del Pedro, el cambio de nombre, la transición, se paró y dijo: que eso no te acontezca, maestro. Yo daré la vida por ti. Yo te cuidaré. Estoy parafraseándonos. Que eso no te toque, Señor. Pedro pensó que esta vez iba a recibir otra ovación. Lindo Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. No, el Señor más bien le dice: apártate de mí, Satanás. Después de que le dijo que estaba en el espíritu, ahora le dice: estás en la carne, Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Wow. ¿Por qué le digo que la transición no todo es? Simón estaba siendo Pedro, y ahora Pedro tenía que acostumbrarse a ser Pedro. Y ahora Pedro tiene que tener una nueva dimensión de entendimiento de las cosas, y no lo está entendiendo, sino que viene y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado, Pedro. Pedro, me vas a negar. Tengo que decírtelo, me vas a negar, Pedro. Jamás, yo nunca te negaré, Señor. Pero el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado a Dios que tu fe no falte, dice. Fe para la transición. Y entonces, ay, Pedro, dice el Señor: ay, Pedro, aún te falta un poco más, pero yo he orado para que tu fe no falte. Tú me negarás. Tú me negarás. Ahora le tocaba ser Pedro. Ya no tenía que ser Simón, ahora tenía que ser Pedro. Y antes dice, oiga, antes que era Simón, Simón significaba endeble. Simón significa gelatina, endeble, tembloroso. Eso significa Simón. Pero Pedro significa piedra, sólido. Hay una transición de ser el endeble, gelatinoso, a volverse una piedra fuerte, estable. ¿Cuál piedra? No era cualquier piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre ti, Pedro, y todos los que vengan detrás de ti, será levantada la iglesia. Tú eres esa piedra fuerte. Pero en ese momento que Jesús le está diciendo a él, Satanás, yo creo que Pedro no se sintió piedra.
Yo digo, como decimos nosotros, se le bajó todo, hermano. Se le bajó la presión a Pedro. Ay, Señor, no estaba preparado para esto. Páseme un confite. Y el Señor le dijo: antes sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro, es tiempo de transición. Ya no puede ser gelatina, necesita ser una roca donde yo establezca mi reino, Pedro. La transición llevó a Pedro a convertirse en su llamado como líder de la iglesia de aquel tiempo. No cualquiera hubiera podido dirigir a los 12. No cualquiera hubiera podido dirigir ese movimiento en Jerusalén, de lo que estaba pasando ahí, de lo que venía. No cualquiera hubiera podido traer ese cambio, traer ese tiempo del Espíritu. Pero Jesús estaba preparando a Pedro para ese tiempo. Y cuando se viene la transición, es porque estamos siendo preparados para un nuevo tiempo. La transición que como iglesia estamos viviendo espiritualmente es la que nos está empujando a vivir algo nuevo que viene, un nuevo tiempo de Dios. Y puede decir hoy: ¿quién pensaría que el pescador gritón del barrio, que el impulsivo de los discípulos, que el que no iba a dejar a Jesús lavar sus pies, no me toques los pies, no me laves, el que lo negó 3 veces, llegaría a ser el apóstol de Jesucristo, el líder de la iglesia en aquel tiempo, hermano? ¿Quién diría que esa gelatina endeble se convertiría mañana en la roca donde se iba a ver la iglesia establecida? ¿Quién diría que tú, que estás ahí sentado, no sé qué es lo que haces, no sé qué es lo que tienes, no sé qué es lo que piensas, pero puede ser que en el mundo espiritual te conozcan como el que cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta, no sé, pero Dios no está viendo esa condición contigo. Dios lo que está viendo es si tú transicionas. Tú no sabes lo que te vas a convertir. Esa es la transformación de la que estoy hablando. Cuando el que niega a Jesús 3 veces, cuando el que se jala la torta es el que Dios viene y dice: esto solo es transición, Pedro. Esto no es tu final, esto solo es tu comienzo, Pedro. La transición marca que es el comienzo de la historia de muchos en esta casa. Es el comienzo de tu historia, nada más. Algo, tú dices: pero yo qué soy, yo solamente jalo al pastor en el carro, yo solamente jalo el toldo y los instrumentos. Tú puedes ser el que jale algo, pero puedes estar siendo para Dios el próximo hombre de Dios que va a levantar algo grande acá en el país. Puedes estar siendo la esperanza de otra nación en este tiempo. Tú puedes llegar a ser ese hombre o esa mujer. Porque la iglesia va a volver a despertar, va a volver a ser esa fuerza evangelizadora, misionera que lo fue antes. Y veremos gente correr a otras naciones apasionada por Dios, dispuestas a darlo todo, levantando la obra de Dios. No el comercio evangelístico que tenemos hoy en día, de imágenes, de renombres. No, se van a levantar gente con el corazón de Jesús, gente con el amor de Dios en su pecho, para hacer la obra de Dios, para completarla, para realizar la gran comisión, como muchos hace tiempo no la hacen. ¿Quién diría? Y tal vez estás ahí sentado y todavía estás pensando: ¿yo? Sí, ¿quiere que le diga algo? Hace más de 15 años, más 15 años, creo que más bien ya ahora en enero, 20 años.
estaba sentado en la iglesia que por primera vez visité. Y era la primera vez que iba a un culto de jóvenes, porque yo no me sentía bien con los jóvenes. Yo decía que yo ya me veía muy así para los jóvenes. Yo pensaba eso. Y visité al culto de jóvenes, me invitaron, fui. Y cuando estaba ahí, vi al pastor que estaba predicando en ese día. Ya lo había visto predicar en un culto general un domingo, y luego lo vi predicar ese día, y vi la manera en la que él se movía con la juventud, y la juventud lo amaba. Y entonces yo sentado en la silla, se sentó mi hermana menor a la par en un momento, y me dice: ¿qué le parece el servicio? Y le digo yo: la verdad no se ve mal, me gusta el ambiente juvenil, uno se siente bien aquí. Y la verdad es que ese señor lo hace muy bien, él es muy bueno. Digo yo, nunca había visto un hombre impulsar a la juventud así como él. Y entonces viene y me dice ella: bueno, dice, usted puede llegar a hacerlo así también. Y yo la volví a ver así extrañado. Yo le dije: ¿qué está hablando? Primero, nadie va a quitar a ese hombre de ahí, él lo hace demasiado bien. Yo creo que para que lo quiten tendría que ser que haga algo mal. Él es muy bueno. Yo creo que no va a haber nadie como él en el próximo tiempo. Hermano, pasaron 6 meses y este pastor se fue de la iglesia. Pasaron cosas internas en ese ministerio, y este hombre se salió del ministerio y se fue de la iglesia para otro lado. Levantaron a otro en ese tiempo que era amigo mío, que era el hijo del pastor en ese lugar. Pero el muchacho también pasó algo, una torta ahí, ¡pah!, y lo quitaron. Y en esa transición, en ese proceso de transición, yo estaba ahí entre los jóvenes y yo veía todo, y ya yo seguía creciendo y avanzando, y el discipulado y todas las cosas, y a mí me gustaba el evangelio, estaba convertido a Cristo. Y mientras servía a los jóvenes, ayudando, haciendo lo que podía, Dios fue tomándome en cuenta para predicar una que otra vez por ahí. Y un día este pastor lo quitan, y entonces ponen a mi cuñado un tiempo con mi hermana, y ellos están ahí unos meses. Pero como él dirige la alabanza y está con los jóvenes, él dice: estoy saturado, yo no puedo con esto. Y viene y me dice: ¿sabe? Yo creo que el que debería estar aquí es usted. Y le digo yo no sé, lo que Dios quiera, le dije yo. Hermano, pasaron unos días y el pastor estaba en el sillón de mi casa diciéndome: yo quiero que usted y su esposa se hagan cargo de los jóvenes de la iglesia. Hermano, estoy hablándole que hacía unos tal vez 7 años atrás o menos, yo estaba sentado en la banca diciendo que el que estaba al frente era demasiado bueno y nunca lo iban a quitar. Y ese tiempo después estaba sentado en el sillón de mi casa escuchando a mi pastor diciéndome: yo creo que tú eres el hombre para el puesto. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo llegué roto, quebrado. A mí no se me sacaba nada bueno. Nada podían sacar de mí bueno, pero Dios sacó lo mejor de mí. Me restauró, me sanó, me liberó. No necesité consejeros, no necesité grandes ministraciones. Necesité tiempo en su presencia y todo en mi vida comenzó a cambiar. Transicionar es entrar en el propósito de Dios aunque el diablo no quiera. Transicionar es no tenerle miedo a los cambios, es decir, que Dios haga lo que tenga que hacer, pero yo me tengo que convertir en lo que Dios creó para mí. Transicionar es decir: venga la transformación, venga el cambio a mi vida. Quiero volverme el modelo que Jesús diseñó para que yo fuera. No sé si alguien está entendiendo. Yo estaba quebrado, pero Dios se tomó su tiempo y alineó las cosas, y luego vino y nos colocó y nos usó y nos empoderó. Años después estábamos con la juventud y me decía alguien: es que ellos los ven a ustedes como
como padres, ustedes tienen algo como una paternidad, ustedes cargan algo diferente a los demás que hemos visto antes. Nosotros no entendíamos ni lo que nos estaban diciendo, pero al tiempo Dios se encargó de enseñarnos cosas y un día nos llamó. Hoy usted está sentado ahí, después de que estaba sentado en una silla diciendo: yo no creo que haya alguien que lo haga mejor que él. Usted debe de estarme viendo esta noche y debe de estar pensando que usted no lo puede hacer mejor que yo, pero está equivocado. Usted puede hacerlo aún mejor que yo. Usted puede escalar aún más de lo que yo he escalado. Usted puede llegar a ver mayores cosas. Bueno, si va a aplaudirle al Señor. El enemigo me ha pedido, Pedro, para zarandeados como a trigo. Pero gracias a ese zarandeo, gracias a ese socollón, Pedro se levantó cuando más era necesario. ¿Sabe? Siempre que tú vas a entrar en una transición, hay otros que están cerca, pero no todos transicionan. Judas estuvo en el mismo lugar que Pedro, comiendo en la misma mesa que Pedro, viendo los mismos milagros que Pedro, y Judas no transicionó. Judas se arrepintió. ¿Cómo, pastor? Sí, se arrepintió cuando tiró las monedas y las devolvió. Porque cuando usted recibe algo de alguien, usted se arrepiente y lo devuelve, es un acto de arrepentimiento, usted lo devolvió. Pero no transicionó porque nunca fue transformado como Pedro. Pedro fue transformado porque Pedro, aunque lloró amargamente, Pedro continuó su camino y esperó al Señor. Judas se sintió desechado desde el momento que sucedió todo y nunca entendió, nunca pensó que podía ser restaurado, que podía levantarse, que los discípulos lo iban a perdonar si lo veían. Imagínense la prueba grande que hubiera sido ver a Judas entrar al aposento alto. ¿Cuál hubiera sido la reacción de Tomás? ¿Masilla? No. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ellos si hubieran visto a Judas entrar al aposento alto ese día, o esconderse como ellos donde estaban escondidos? Porque tú sabes que tu transición se completó cuando tú eres capaz de ver a la gente de otra manera, cuando tú eres capaz de entender lo que tú tienes. Cuando Jesús encontró a los 12, se les apareció ahí en el aposento. Dice que les reclamó porque ellos no creían lo que estaban viendo. Les reclamó su incredulidad. Sabes, es tiempo de que si Jesús se apareciera aquí mismo ahora, nos reclamaría también lo mismo, porque hay un montón de incrédulos entre nosotros siempre. Oímos la palabra una y otra vez, pero no creemos lo que nos están diciendo. Dios te está hablando a ti de transicionar y de ser recibir una transformación, pero tú no crees que eso es posible. Yo te hablo de las naciones, yo te hablo de crecer, de alcanzar, de proyectarte, de ver cosas que otros no han visto. Pero tú estás en la silla y estás diciendo: eso tal vez es para el de la par, pero para mí no creo. Dios no miente. Y si un hombre como Simón se convirtió en Pedro y luego se volvió el apóstol de la iglesia, tú lo puedes hacer. Tú puedes transicionar. Es tiempo de prepararnos, porque las cosas que están por ocurrir en este año son las necesarias para ser transformados. Quizás sea el tiempo donde me vea más feo en este año, o me vea más bonito, sea más rico o sea más pobre.
No sé cuál va a ser tu transición, pero lo que sí tienes que estar seguro es que Dios está en el asunto y que está preparando todo para llevarte a esa transformación, para cumplir. Te vas a transformar en tu llamado, entiende eso. La transición te va a hacer verte como tu llamado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que de ser el fornicario te conviertas en el pastor. Que de ser aquel adúltero te conviertas en el consejero de matrimonios. Que de ser ese drogadicto te conviertas en el que levanta el próximo centro de restauración, o mejor aún, una unción tremenda como la de Nicky Cruz, que empezó a restaurar gente en las pandillas. Yo creo fielmente que estoy sentado hoy de pie. Estoy de pie frente a una nueva estirpe de creyentes, una nueva raza de gente del evangelio, gente que no vive de una apariencia, gente que no quiere vivir de un maquillaje, gente que quiere ser genuina, gente que quiere amar como Dios ama, hablar como Dios habla, vivir como Dios vive. Deja de pensar que lo que está pasando ahora mismo es el final. No, estás en el medio. La transición no es el final. La transición es lo que sucede en medio de un cambio. Lo que sí te puedo asegurar es que el final estará allí para ti. El final será glorioso si tú esperas. El final será glorioso si tú llegas hasta lo último. Pastor, es que suena como que usted está anunciando un año de muchas penumbres. No, es como tú lo vayas a tomar. Puedes pensar que es tu peor año, pero puedes pensar que es tu mejor año. En el año que era peor para Isaías, porque había muerto el rey y Isaías se sentía desanimado, ese año se convirtió en su mejor año, porque fue el año donde vio a Dios. Se apareció delante de él en el trono. Puedes pensar dos cosas. Puedes pensar negativamente que pueda ser tu peor año, o puedes pensar: este será mi mejor año como no los he visto antes, y venga lo que venga y pase lo que pase, nadie me va a sacar de que este es el año que Dios ha destinado para verse en mí. Este es el año de mi transición. Este es el año donde yo voy a salir de ese capullo y voy a volar por los aires como esa mariposa. Muchos te creerán muerto, pero vives. Muchos tal vez dirán: ya no se oye de ti, pero ese silencio será porque Dios está trabajando en ti. Muchos te mirarán y dirán: no creo que Dios lo haga con él. Pero Dios se parará delante de ti y te dirá: es contigo que lo quiero hacer. Alguien póngase de pie esta noche y levante sus manos al cielo. Espíritu Santo,